Sabes, todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Todo lo que tú tienes es gracias a Dios. La casa que tienes, el carro que tienes, la familia, los hijos, todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Cuando yo no era nada ni nadie, cuando yo era un limosnero en la calle, cuando yo recogía las verduras de los mercados, de los basurales, cuando yo no era nada, Dios pagó un alto precio por mí. Aleluya. Por eso en esta noche le digo al Padre: todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Santo. Esta alabanza que está en nuestro primer disco, queremos cantarlo juntamente con todos ustedes. Pero quiero que levantes tu mano y le digas al Señor: todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Sí, Señor. ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? Aleluya. No puedo dejarte de amar, Padre. Oh, Padre. Santo. Danza para Cristo. Dale acción de gracias a Cristo Jesús con tus danzas. Para ti, Jesús, para ti. Mi vida entera te pertenece a ti, papá. Sabes, Dios, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti. Solamente a ti, papá. Gracias, Jesús. Vamos, dale palmas a Cristo Jesús y dile gracias. Cierra tu vista y agradécele a Él que está en este lugar. Santo, santo, santo. ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo, Señor, tu amor traicionar? Si me has dado tantas cosas imposibles de lograr. Oh, sí, Señor. ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo, Señor, tu amor traicionar? Si me has dado tantas cosas imposibles de lograr. Nada soy sin ti nada soy. Vamos, dile. Nada soy sin ti nada soy. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Una vez más dile: nada soy sin ti. Nada soy sin ti nada soy. Nada soy sin ti nada soy. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Vamos danzando. Aleluya. Dile gracias, Jesús. Gracias por el esposo que tengo. Gracias por los hijos. Gracias por ese trabajo, por esa empresa, papá. Gracias por el privilegio de servirte, mi Dios. Gracias. Aleluya. Todo lo que tengo es gracias a ti. Solamente gracias a ti, Padre. Aleluya. Ahí está el Señor escuchando que le dices gracias. Ahí está el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Nada soy sin ti nada soy. Nada soy sin ti nada soy.
lo debo a ti, Señor. Dígalo fuerte. Nada soy sin ti, Sin ti nada soy, nada soy sin ti. sin ti nada. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Tu sangre me limpió, tu fuego me llenó, entendió mi corazón que sin ti nada soy. Vamos, diga el Señor ahí. Tu sangre me limpió, tu fuego me llenó, y entendió mi corazón que sin ti nada soy. Nada soy sin ti, papá. ¿Y cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresas que sin Dios nada eres? Vamos, danza, danza para Cristo Jesús. Ahora todos juntos, levanta tus manos al cielo y dígale: nada soy sin ti, Jesús. Con las manos levantadas y con la vista cerrada. Nada soy sin ti, sin ti nada soy. Dígaselo fuerte al Padre. Nada soy sin ti, Sin ti nada soy. Sin ti nada. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. todo lo que tengo, te lo debo a ti, Señor. Es que tu sangre me limpió, Tu sangre me limpió, tu fuego me llenó, fuego me llenó, entendió mi corazón y entendió mi corazón que sin ti nada soy. que sin ti nada. Levanta tus manos, levanta tu voz, dígale: nada soy sin ti, fuerte, cantando. Nada soy sin ti, Que se escuche tu voz en el cielo. sin ti nada. Ustedes, nada. Sin ti nada soy. Todo lo que tengo Te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. 3 minutos, 4 minutos. Mientras tomamos agua, quiero decirte: todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Ese carro que manejas, esa empresa que lideras, esa casa donde tú vives, a esa esposa a quien tú besas, a esos hijos a quien tú abrazas, te lo dio Dios. Tú puedes decir: no, es por mi fuerza, yo me rajé, luché. No, aún la fuerza te la dio Dios. La vida entera se lo debes al Padre. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona agradecida y quiero seguir viviendo agradecido a Dios. Cuando recuerdo la niñez o la adolescencia o parte de la juventud, en la pobreza en que viví, en cuando yo no tenía nada y cuando no era nadie, cuando no había pisado un colegio para estudiar de día, toda la vida lo había hecho de noche, o pasar un día del padre sin un papá, sin un hombre quien te abrazara o quien te dijera: hijo, te amo. La pobreza había golpeado demasiado la vida de mi familia, mi vida y la de mis hermanos. Una mujer que era fiel a su Dios, mi madre, una evangélica que oraba mañana, tarde y noche en medio de la pobreza. Esta mujer decía: Señor, no tengo nada para dejar de herencia a mis hijos. No hay casa, no hay carro. ¿Qué voy a dejar de herencia a mis hijos? Y gracias a Dios, qué bueno que no me haya dejado nada de herencia. Porque si mamá hubiera dejado de herencia un carro, conociéndome a mí y a mis hermanos en esos tiempos, seguro el otro hubiera estado con la llanta, el otro con la puerta, el otro con la llave. Así es en el mundo, ¿verdad? Uno se pelea por cosas terrenales. Pero aquella mujer decía: no tengo nada para dejar de herencia, Señor. Postrado, enferma, orando a su Dios.
Yo estaba con la cabellera larga, aretes, piercing por todos lados en mi cuerpo, con una ropa llena de calaveras, con el cabello largo, oliendo a terocal. Y la mujer diciendo: Señor, ya que no tengo nada para dejar de herencia a mis hijos, yo declaro que mis hijos serán tus siervos, decía ella en su oración. Yo declaro que mi hijo Héctor, Helio, Franklin, Joel, hablaba el nombre de todos mis hermanos, hablaba mi nombre y decía: yo creo y declaro que mi hijo Ali será un profeta para las naciones, será un evangelista, irá predicando por todas partes, decía la mujer. Yo decía: pobrecita, se volvió loca, ¿cómo va a decir que hoy yo voy a ser un evangelista? Yo odio a Dios, odio a mi padre, odio todo, decía en ese instante. Pero la mujer declarando que su hijo iba a ser un gran predicador. Señores, no les quiero cansar. Esta historia yo lo tengo grabado en un video. Si alguien quiere, al final lo puede comprar. Ahí los chicos de la iglesia le van a ofrecer. Señores, la historia quedó atrás. Hoy en día todo es diferente. Hoy en día todo es diferente. Aquella mujer, mi madre, hace años que está en la presencia del Señor, muchos años que está en el regazo del Padre. Pero ¿usted qué cree que pasó? Las oraciones que hizo aquella mujer un día se han cumplido. Todos sus hijos son predicadores de la palabra, todos profesionales, gente que le gusta ayudar a mucha gente. Y por mi parte no he dejado de predicar en muchos países. He viajado a tantos países que ya ni recuerdo cuántos son. He subido tantos aviones que ya me he olvidado cuántos aviones, buses, barcos, botes, caballos habré cabalgado para ir a predicar de Dios. Hoy en día mi historia es diferente. Hoy pastoreo una iglesia llamado Rey de Reyes. Estoy casado con una bella esposa licenciada, a punto de ser magíster. Tengo 4 preciosos hijos: José Daniel, Cielo Celeste, Mía Belén y Bella Gracia. Mis 3 princesas están ahí conmigo. Un ministerio de alabanza llamado Rey de Reyes. ¿Cómo no voy a ser agradecido a Dios? Dios ha cambiado mi historia. Dios es especialista en cambiar historias. Lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Simplemente tú tienes que declarar la palabra. Proverbios dice que hay poder en nuestra boca. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua, está en tu boca. Tú declaras y sucederá. En esta noche no estamos aquí para maldecir, estamos para bendecir el nombre del Señor. Yo quiero que te tomes de la mano de la persona quien está más cerca tuyo, y así tomados de la mano le puedas levantar hacia el cielo y mirar hacia el cielo hermoso y decirle: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti. Nada soy sin ti, sin ti nada soy, nada soy sin ti, sin ti nada soy. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, te lo debo a ti, lo Señor. debo a ti, Señor. Todo lo que tengo, te lo debo a ti, Señor. Yo creo que tú y tus hijos serán grandes predicadores de la palabra del Señor. Yo creo que su hijo, su hija, que hoy está ahogado en las penas, en el licor, en la droga o lejos de Dios, vendrá a ser un gran profeta de Dios. Vendrá a ser un gran evangelista de Dios. Tú que estás predicando, no te rindas y no te canses. Viva apasionado por Dios. Apasionate por su presencia.
Perdóname si lloro en esta mañana. No lloro por cobarde ni por llorón. Por ahí escuché decir que los hombres no lloran. Mentira. Lloro porque soy agradecido a Dios.